Bueno, mientras termino, por favor, dejan sus micrófonos apagados y cuando yo termine pueden iniciar la intervención de acuerdo a la charla que yo les haya desarrollado acá. En la charla anterior abordamos una parte de un periodo de la filosofía política que es bastante antiguo. Sin embargo, nos vamos a brincar un periodo importante que es la época medieval. Alguno de ustedes seguramente lo alcanzó a abordar, pero como ustedes ven un curso que se llama Filosofía Medieval, entonces pienso que no es tan importante, que no lo podemos saltear para llegar a lo que venimos. En este caso, abordar la modernidad, que es, digamos, un discurso muy de actualidad en la medida en que incide, y ya veremos por qué, en los desarrollos políticos contemporáneos. La charla que voy a dar hoy, y yo espero que sea relativamente corta para darles espacio a ustedes, a ver qué plantean en torno a lo que voy a desarrollar hoy. Y lo que voy a desarrollar está montado fundamentalmente con base en dos de los textos que ustedes deben trabajar. Por lo menos dos autores y sus ideas políticas. Mm, para esta conferencia, entonces, voy a hacer una exposición sucinta, muy corta, de los trabajos de Locke y de Hobbes, John Locke y Thomas Hobbes, que son dos de los autores sobre los que ustedes o algunos de ustedes están trabajando actualmente o que están haciendo sus lecturas. Muy bien, entonces comenzamos con el primer filósofo que les mencioné, John Locke. John Locke fue un filósofo inglés del siglo XVII. Locke es considerado como uno de los pensadores más influyentes de nuestra actualidad. De hecho, es considerado como el padre del liberalismo clásico. Para entender esta idea, que sea el padre del liberalismo clásico, pues tenemos que tener una idea también de qué significa el liberalismo. Y esa es una tarea que me gustaría ustedes desarrollaran. Por ejemplo, para hacer el contraste entre el liberalismo y el conservatismo, el Partido Conservador y el Partido Liberal en Colombia. En la actualidad, mucho de esos dos temas fueron tergiversados por una cantidad de movimientos, pero eso tiene un fundamento importante. En el caso de Colombia, Partido Liberal, Partido Conservador; en el caso de los Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Mirando los fundamentos de esos partidos, nosotros vamos a reconocer qué es esto del liberalismo clásico, porque seguramente también han escuchado la idea de la actual del neoliberalismo. Entonces, para ubicar con más claridad a qué se refieren cuando hablamos de liberalismo clásico, entonces tenemos que investigar un poco en torno a esas ideas, a ver si hay una diferencia importante con el neoliberalismo o si finalmente es lo mismo. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre ser conservador y ser liberal según la ideología? En el siglo XIX en Colombia
y comienzos y buena parte del siglo XX en Colombia no existía sino eso, el Partido Liberal, el Partido Conservador. Y es después de la Constitución de 1991 que aparecen nuevos movimientos políticos con otros nombres. Algunos dicen que solamente cambiaron de nombre, pero que en el fondo siguen siendo lo mismo. Entonces eso tendríamos que mirarlo. Locke, como les comentaba, es uno de los pensadores que más contribuyeron a la construcción de teoría en torno a la idea del contrato social. Y esta partecita de la idea del contrato social es importante que lo tengamos claro. ¿Qué es eso del contrato social? Si es un contrato real, es un contrato imaginario. Y en principio, digamos que a modo de ejemplo y de una manera didáctica, podemos asumir que ese contrato social es un documento que se le presentaría a toda una sociedad con una serie de cláusulas para que todo el mundo la firmara y dijera, estoy de acuerdo con ese contrato. Los que no estén de acuerdo, pues se van de ese país porque no les sirve ese contrato social. De hecho, así lo plantea Rousseau. Hay varios personajes que hablan del contrato social y Rousseau es uno de ellos y John Locke es otro. Hay un cierto contrato, pero esos contratos en realidad no son así como yo se los menciono. No hay un documento. Ustedes, por ejemplo, nacieron en una sociedad en la cual el documento ya está y ese documento es la Constitución Nacional. ¿Sí? Y a ningún bebé le preguntan si está o no está de acuerdo con vivir en la sociedad regidos por esas normas que están ahí en ese documento. Solamente se aceptan. Digamos que hay una justificación en el caso de los bebés, en el caso de los niños, en el caso de los adolescentes. Pero lo cierto es que también hay muchísimos adultos que no conocen cuáles son esas normas, la Constitución Nacional y por lo menos los principios fundamentales. Simplemente vive y si le cambiaran esos principios fundamentales, pues seguiría sin ningún problema, o sea, sin conciencia política. Así como lo mencioné en la conferencia anterior, no hay una educación política contundente, fuerte en los ciudadanos. Los ciudadanos aceptan cualquier cosa que se les presente, a menos que haya un político que se oponga y generalmente se opone no pensando particularmente en el bien de la nación, en el bien de la mayoría, sino que está pensando en intereses particulares. De hecho, en ocasiones ocurre que a ese político que se ha opuesto le ofrecen algo importante, un ministerio, dos ministerios. Un ministerio significan contratos, dos ministerios significan más contratos, cada contrato significa dinero, fundamentalmente. Y entonces ese político cambia de parecer. Ya no se opone porque le han ofrecido algo. Y en nuestro país, digamos que es la manera como se ha venido manejando la política desde siempre, diría yo. Entonces, John Locke propone una idea de contrato social, ¿sí? Una idea que de hecho influye de manera muy importante en otros filósofos que seguramente ustedes han escuchado, filósofos franceses como Voltaire y como Rousseau. Pero John Locke
también influye en el pensamiento de los revolucionarios que terminan llevando a cabo la Revolución Norteamericana. Esto es importante porque en el siglo XIX, la Revolución Norteamericana se da en 1776, pero en el siglo XIX hay en Latinoamérica en general un movimiento de guerras de independencia, en donde los países están muy regidos también por parte de estas teorías que se fueron planteadas por John Locke como el liberalismo. Esas teorías, las teorías de Locke, se reflejan o se hacen evidentes en la concepción del republicanismo clásico y en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Pero John Locke no es solo una anécdota de la historia de la filosofía política. Locke, de hecho, es un referente para el pensamiento liberal de la actualidad, de nuestro aquí y ahora. De una parte, porque actualmente sus ideas se abordan directamente como motivo de discusión política, pero también, por otra parte, porque nuevos discursos económico-políticos muy actuales van a retomar a Locke con algunas variaciones, con ligeras variaciones. Por ese motivo es importante tener claro a qué es a lo que se le llama liberalismo clásico. El liberalismo clásico es un concepto propio de la filosofía política y de la economía política que se refiere a las ideas que surgen entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Se trata de esas ideas que se enfrentaron en su momento al ejercicio del poder absoluto o a la intervención de la monarquía o del Estado en la vida de la gente común. Recuerden ustedes cuando vieron filosofía medieval y encontraron la manera como estaban organizados en la época medieval, que por lo menos toda Europa estaba regida por monarquías. Estaban los señores feudales, es el momento de los príncipes, de los condes, de las reinas y los reyes, y son quienes gobiernan. Y esa monarquía hace y deshace lo que les parece, sin contemplar mayormente lo que quiere o no quiere la gente. Recuerden ustedes los terratenientes, que son los que están, los dueños de la tierra y donde trabajan los siervos. Y esa es finalmente la gente del común. Bien, el liberalismo clásico entonces se va a oponer a los privilegios legales que en ese momento los miembros de la aristocracia y los miembros de la iglesia tienen. Para el liberalismo clásico, el poder que tenía la nobleza y el clero eran un obstáculo a la libertad de los individuos en general. Y en ese sentido, los pensadores de esa corriente filosófico-política lo que van a sostener o sostienen que el individuo tiene derecho a desarrollar sus potencialidades y que esto solo se podría lograr si los individuos se pueden mover con libertad en el ámbito político,
en el ámbito religioso, pero sobre todo en el ámbito económico. Es decir, el liberalismo clásico propone su lucha contra la monarquía, abanderándose de qué? Abanderándose de la necesidad de libertades civiles subordinadas a un Estado de Derecho. Pero, al mismo tiempo, se exige abrirles espacio a que se abra un espacio a la economía de mercado. Bueno, ahí ya ustedes empiezan a intuir qué es lo que tiene que ver esto con el neoliberalismo del que se habla actualmente. Sobre sobre la obra de Locke relacionada con este tema, tenemos dos obras. Algunos de ustedes deben estar leyendo una de ellas. Tenemos dos obras que son fundamentales para entender el pensamiento político de John Locke. El primer libro se llama Tratados del Gobierno y Carta sobre la Tolerancia, que aparecen en 1689. Y un año después Locke publica una obra filosófica, la que es más importante para la filosofía en general, que se llama El ensayo sobre el entendimiento humano. Yo me imagino que en algún curso lo habrán visto de epistemología, relacionado con epistemología, la teoría del conocimiento. En esta charla de hoy, de esta noche, sin embargo, lo que abordamos es el segundo tratado del gobierno, que Locke concibe como la segunda parte de los dos tratados del gobierno. Y este es un libro, un escrito, donde se concentra el núcleo fundamental del pensamiento político de Locke. El propósito de este comentario del que estoy haciendo hoy es revisar las ideas de libertad y consentimiento. En el segundo tratado, el concepto de libertad es la piedra angular de la teoría moral de la persona humana, sobre la cual descansaría el origen del Estado. La libertad entonces se proyecta como causalidad de todos los actos políticos substantivos del hombre bajo la forma de consentimiento. Locke sostiene entonces ahí que el ser humano es naturalmente libre. Y esta idea de que el ser humano es naturalmente libre es lo que le da el nombre al liberalismo. Y su libertad se manifiesta a través del consentimiento. Sería entonces la fuerza moral lo que anima y que le da forma concreta y que da forma histórica a la sociedad civil, pero también justifica el ejercicio de la política y la existencia de un gobierno. En consecuencia, asumimos que la propuesta filosófica de Locke es establecer la libertad humana como fundamento y como origen de la vida política, y además la necesidad de actualizar permanentemente esa libertad en el flujo del vivir a través del consentimiento.
A ver, la pregunta fundamental que preside todo el pensamiento político de Locke podría enunciarse del siguiente modo. Si, como sabemos, el hombre es libre por ley de la naturaleza, ¿por qué usa su propia libertad para someterse a la condición de sujeción política? Vuelvo a repetir, Locke trata de responder el por qué, si el hombre es libre por naturaleza, ¿por qué va a aceptar someterse a las normas que le impone la política? Y la respuesta a esta pregunta aparece precisamente en el segundo tratado sobre el gobierno. Locke nos describe la situación originaria del hombre en estado de naturaleza. Bueno, pero también es importante, yo creo que tal vez en la conferencia anterior les pedí que lo pensaran, que ustedes, cada uno se pregunten, ¿por qué, por qué ustedes están sometidos a las leyes? Es decir, ¿por qué de su voluntad lo hacen? ¿O es que no hay voluntad? No, nadie nos pregunta también, podría ser. Bueno, según Locke, la situación originaria del hombre se caracterizaría por, o sea, originalmente, antes de que haya sociedad, se caracterizaría por la libertad, la igualdad y la independencia de todos los miembros de la especie humana. O sea, en un principio también imaginado, porque no es necesariamente de esa manera, todo el mundo es libre y cada quien hace lo que le da la gana. No está subordinado a nadie ni a nada. Después Luke analiza el acto de consentimiento. Atención, que de lo que estoy hablando es de consentimiento. El acto de consentimiento, un acto por el cual, dice Luke, los hombres abandonan el estado de libertad natural para integrar la sociedad civil y para darse a sí mismos un régimen político. Para Luke, la política no podría tener otro fundamento legítimo que no sea el consentimiento del pueblo. Es decir, que exista de por medio un acuerdo mutuo entre una pluralidad de individuos, que todos estén de acuerdo en algo en particular. Es solo eso. Y solo eso daría lugar, según Locke, al surgimiento de una verdadera sociedad civil. Es un acuerdo que se establece cuando todos los individuos consideran que hay que aceptarlo. Aceptar ese acuerdo resulta entonces, todos los individuos deben pensarlo de esa manera, aceptar ese acuerdo es beneficioso para todos y cada uno, para todos y cada uno de los que aceptan el acuerdo. Y sería entonces solo mediante ese acuerdo y por esa idea de bienestar que alguien, un individuo, limita su libertad natural y acepta las obligaciones que la sociedad le impone. Una sociedad a la que por propia voluntad ha aceptado
o termina aceptando. Dice, sí, quiero unirme a esta sociedad. Vuelvo y repito, es un ideal que pretende un poco dar la explicación. No es que haya sido de esa manera, sino que teóricamente se plantea de esa manera. Idealmente, es por voluntad propia que las personas que participan de una sociedad están en esa sociedad y aceptan esas leyes, esas normas que están dentro de esa sociedad. Pero la libertad que se tiene, la que se propone ahí, es la de estar bajo el poder que ha sido establecido por su propio consentimiento, pero no bajo el dominio de lo que mande o prohíba alguna ley que no haya sido promulgada expresamente con el fin de garantizar la preservación y la seguridad de las personas. Bueno, ¿cuál es el motivo? Es ese fundamentalmente, por el cual la gente se subordina. Porque las normas que se proponen allí tienen el fin de garantizar la preservación y la seguridad de las personas. Otro aspecto que aborda John Locke es el referido a los derechos que los individuos transfieren para dar vida a la comunidad política y al gobierno. Aunque, por supuesto, no deja de preguntarse por la cuestión de la naturaleza del poder delegado del gobierno, pero también por la posibilidad de disolución del cuerpo político y del gobierno. Pues el hecho de que un gobierno esté montado, tenga el poder durante un tiempo, no significa que, que vaya a estar ahí para siempre, en principio. Estos problemas que hasta aquí se van planteando son expuestos en el segundo tratado y son precisamente los problemas que van a conducir a Locke a desplegar su teoría del Estado. Recuerden que estamos en filosofía política y hay varias teorías del Estado. Esta es una de esas teorías, una muy importante porque de hecho rige en la actualidad algunos países en general. Bueno, Locke en esa teoría del Estado no es que vaya a proponer el tiranicidio, matar al gobernante en caso de que sea mal gobernante, en caso de que esté perjudicando a la gente, o sea, no esté cumpliendo con ese contrato social que es el de proteger, ¿cierto? El de brindar seguridad. Locke no va a decir, vamos a eliminar físicamente a quien tiene el poder en ese momento. Es decir, él no propone el asesinato del monarca en ese caso como forma de solucionar el obstáculo que en su momento va a representar la monarquía respecto a la libertad de los individuos. Más bien, Locke piensa que para evitar las luchas por el poder, se puede considerar viable pensar en un rey constitucional que se subordine al poder civil, es decir, al parlamento. Eso debe resultarles familiar porque de hecho es lo que funciona en la actualidad en Inglaterra. En Inglaterra hay un rey, hubo una reina
y estaban subordinados al Parlamento. Están subordinados ahora que hay el rey Juan Carlos, me parece que se llama. Pero Locke no se limita a proponer un gobierno parlamentario. Este señor tiene muy claro que el gobierno parlamentario, sin dificultad, puede, de hecho lo hace, puede terminar calcando los problemas de la monarquía. ¿Por qué? Porque de por medio está la corrupción política. Porque de por medio está el hecho de que en medio de intereses particulares se puede terminar vendiendo los derechos de los individuos. Es un poco lo que yo les mencionaba al principio. Simplemente le ofrecen algo y a cambio de eso vende su voto. Entonces Locke, para evitar eso, nos va a proponer dividir el poder del Estado. Y miren, cuando escuchen cómo lo ha dividido, cómo se parece a todos los gobiernos que se dicen democráticos actualmente. La división que él nos propone es, la división del Estado es un poder legislativo que va a construye en debate las leyes que mejor garanticen la libertad. Eso es, en nuestro caso, lo que nosotros conocemos como el Senado. Posiblemente no solamente el Senado, sino también la Cámara de Representantes. Ahí donde se discute y se construyen las leyes. Ustedes habrán escuchado esa crítica que se hace contemporáneamente de parte de la gente a los jueces porque liberan a delincuentes, ¿cierto? Y nunca se escucha la idea de que el problema no es de los jueces, sino de quienes hicieron esas leyes, porque los jueces lo que hacen es interpretar esas leyes que ya están. Y si la ley dice, de hecho, si el juez hiciera algo contrario, no recuerdo cómo se llama ese delito, pues se mete en un problema porque él está obligado a seguir la ley como está escrita. Entonces esa ley la han hecho ahí los senadores, en nuestro caso, y en el caso de Luke está hablando del poder legislativo. Legislativo es de la ley, legislativo. Es la primera división que propone Luke. Una segunda división es el poder ejecutivo, que es el que tiene que hacer realidad la ley escrita. Ese poder ejecutivo es el presidente en nuestro caso. El presidente tiene el poder y la obligación además de hacer que eso que está escrito como ley se cumpla. Pero miren cómo funciona. El presidente puede tener un interés determinado, entonces redacta un proyecto de ley, lo envía al Senado y en el Senado se lo aprueban o se lo niegan. Y él no puede contradecir eso, en principio, a menos que gobierne por decreto. Es parte de lo que, por ejemplo, si ustedes han escuchado el gobierno de El Salvador, el presidente está gobernando prácticamente por decreto. Más allá de lo que diga la ley, es lo que diga el presidente. ¿Por qué? Porque esa es una de las facultades que tienen estos gobiernos. Hay un momento en que el presidente puede ponerse de espaldas al Senado y, digamos que apelar a una cierta urgencia, ¿sí? A una cierta urgencia y entonces comienza a gobernar por decreto. Y una tercera división, que es la que nos propone John Locke, es un poder federativo que se encarga de las relaciones de la comunidad
de la comunidad con el exterior. Es decir, eso sería como lo que hoy se conoce como el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la diferencia de que hoy en día ese ministerio depende directamente del Ejecutivo. Por supuesto que, que todas estas ideas son susceptibles de ser cuestionadas. Todas estas ideas que está proponiendo John Locke. Pero para cuestionarlas, primero hay que conocerlas. Al mismo tiempo, para ser verdaderamente crítico, se requiere reconocer lo que tiene de importante y valioso un pensamiento, pero también las debilidades que de pronto manifiesta un autor. Una costumbre que se da en la actualidad, que ustedes habrán visto en Facebook, es que un autor, un filósofo, un pensador, se gasta años construyendo una teoría, un discurso. A veces le dedica toda su vida a la construcción de un discurso político determinado o a la construcción de una idea. No necesariamente tiene que ser propia del ámbito político. Y sin embargo, en Facebook descartan esa idea con un meme, una idea de 2 renglones, con un renglón, ¿sí? Es el imperio de la opinión de alguien que no tiene mayor formación, que no ha leído casi nada, ¿sí? O que ha leído muy poco, y con un meme descalifica el trabajo de una vida. Es lo que se está dando contemporáneamente. Entonces, este señor, por ejemplo, le dedica un tiempo a construir eso, y uno de ustedes dice, yo no estoy de acuerdo porque esto y esto, y punto aparte. Y ya con eso descalificó el trabajo de años realizado por un filósofo. Es lo que se da actualmente, contemporáneamente, gracias a que cualquiera puede opinar, así no tenga fundamento, así no tenga sustento para decir lo que está diciendo. Un problema es eso, un problema de la democracia contemporánea. Bien, para terminar esta parte, les doy un ejemplo. Las elecciones presidenciales y el consentimiento. Cuando escogemos a uno de ellos, o incluso cuando no escogemos, no estamos dando nuestro consentimiento. Solo, atención, solo estamos escogiendo a alguien que bien puede terminar haciendo algo muy distinto a lo que cualquiera de sus electores hubiera podido esperar. El candidato, como candidato, ofrece algo, dice que va a hacer esto o aquello, pero una vez que está en el poder, no lo hace porque no le conviene, no lo hace porque no le da la gana, no lo hace porque es inepto, por lo que ustedes quieran. Quería hacerlo, pero no tiene la capacidad para hacerlo. O de pronto sobre la marcha descubre que no podía hacerlo, que era más fácil prometer que cumplir. Por ejemplo, yo estoy en una campaña y les digo a cada uno de ustedes, si me ayudan a elegir, yo les voy a dar a ustedes todas las regalías de un departamento completas para que se las repartan con su familia y sus amigos. Además de que esa oferta es antiética, esa oferta no tiene posibilidades. Y a eso es a lo que nosotros le llamamos, en el ámbito de la política, demagogia. Dicen, dice el político, lo que la gente quiere escuchar en el momento para ganarse el aplauso. ¿Sí?
nosotros estamos muy subordinados políticamente a los discursos. Entonces dice, mire, qué bonito habla mi candidato. Es que él sí sabe cómo es la vuelta. Pero si nosotros lo miramos objetivamente, lo que está haciendo en general el candidato es carreta, es demagogia, es discurso. Entonces, por eso, él puede no hacer algo muy distinto a lo que sus electores eh, querían o a lo que les habían prometido. Entonces, no estamos dando consentimiento al candidato, sino que en realidad no tenemos más de dónde escoger. Y a, nos limitamos a actuar dentro de ese margen estrecho, que es el que se nos propone y que es el que nos toca. No podemos hacer más. Un segundo autor del que voy a hablar hoy, que vamos a trabajar en esta charla y en el curso se está trabajando, es Thomas Hobbes. Ya les pedí que consultaran la biografía de John Locke. También es importante, por supuesto, que consulten la biografía de Thomas Hobbes. ¿Quién es, quién es este señor? Thomas Hobbes. Por razones de tiempo, ya son las 7:15, por razones de tiempo voy a procurar ser muy sintético con las propuestas de Hobbes. Para Hobbes, el derecho se reduce en todos los casos a la fuerza. Pero Hobbes distingue dos momentos en la historia de la humanidad: el estado de naturaleza y el estado político. Esta parte es importante que la tengamos también. Deberían escribir en su cuadernito el estado de naturaleza, a ver qué es ese estado de naturaleza y cuántas versiones hay del estado de naturaleza. Entonces, en Hobbes hay dos estados: el estado de naturaleza y el estado político. En el estado de naturaleza, el derecho de cada uno es medido por la fuerza y por la potencia de cada uno, la potencia que cada quien tenga. Cada uno, cada individuo tiene exactamente tanto derecho como la fuerza física que tiene. Y todo el mundo atiende exclusivamente a su propia conservación y a sus intereses personales. Estamos hablando de un mundo animal. ¿Qué derecho tiene el león? ¿Qué derecho tiene la cebra? El león tiene el derecho de ir a comer lo que pueda comer y lo que alcance con su propia fuerza. Y la cebra tiene el derecho de correr con todas sus fuerzas y dejar con hambre al león. Y si se deja alcanzar, tiene el derecho de intentar matarlo para defenderse. Es un poco puesto en el marco de los seres humanos. Por instinto natural, nos va a decir Hobbes, el hombre quiere sobrepasar a todos sus semejantes. El ser humano entonces no va a buscar solamente la satisfacción personal de sus intereses materiales. Eso no es suficiente. El ser humano, dice Hobbes, va a buscar también las alegrías de la vanidad. Va a buscar la exaltación pública de su ego. Uno de sus mayores placeres de los seres humanos es, nos dice Hobbes, las opiniones lisonjeras, los aplausos,
que en resumen se definen en el reconocimiento subyugado de quienes se subyugan a su poder, a su potencia. O sea que no es solamente imponer su ideología, sino que además quiere ver que la gente se lo reconoce, se lo admite y se siente intimidada incluso por ese personaje que es el que está dominando. Y por el contrario, según Hobbes, el mayor sufrimiento para un ser humano es el verse despreciado. Y por supuesto, en ese estado de cosas, que es lo que puede buscar alguien que está despreciado, se siente despreciado. Hobbes dice, el ofendido busca venganza. Y sin embargo, en primera instancia, dice Hobbes, no va a buscar la muerte del adversario, sino que más bien su satisfacción sería ver al adversario derrotado. Quiere tenerlo cautivo para poder disfrutar de su mirada espantada y sumisa, doblegado, obligado a reconocer entonces eh, la superioridad del otro, la superioridad que emana necesariamente de la fuerza. Esto quiero que lo tengan en cuenta para que no se confundan. Hobbes no es republicano. Al contrario, es antagonista de esta idea, en la medida en que la idea de libertad es opuesta. Hobbes inicia su tratado sobre el ciudadano, que es uno de los libros más conocidos de Hobbes. Inicia ese tratado titulando ese capítulo con la palabra libertad y parte de el mostrarnos un estado de inseguridad, un estado de inseguridad permanente, un estado violento, de violencia, una sociedad violenta. Y Hobbes nos señala las potencialidades de muerte en ese estado, que para él es el estado de naturaleza, un estado en el que se presenta un combate primitivo fuera de cualquier tipo de razón. Y eso sería lo que favorece la actuación de los individuos en la construcción hipotética de Hobbes, que no es sino la ausencia de una normatividad y que está, o sea, la ausencia de una normatividad, la ausencia de leyes que estén investidas de facultades eh, que obliguen, de facultades coactivas que hagan un alto al fuego dentro del esquema de guerra. Es decir, aquí lo debemos tener claro, Hobbes está hablando y de hecho él vivía en un ambiente dominado por la guerra en esa época, en esa Inglaterra donde había lucha permanente, digamos que muy parecido a lo que nosotros denominamos la época de la violencia en el campo, fundamentalmente en Colombia. Entonces, Hobbes dice que a esa circunstancia se le suma una libertad irrestricta, que es la que domina la conducta de quienes integran ese mundo político. La libertad republicana, entonces, para Hobbes es contraria al imperio de los principios naturales frente a las cualidades intrínsecas que les confiere la naturaleza. El temor de la república, entonces, es a la dominación y su libertad consiste
en la ausencia absoluta de esa dominación. Miren que para Hobbes el republicanismo es la antítesis hobbesiana de la afirmación de la libertad, porque Hobbes, muy grosso modo, va a intercambiar la libertad del estado de naturaleza, que responde a una dominación potencial, por otro, a favor de la configuración autoritaria de un Estado que debería normalizar la excepción política y otorgar un orden normativo y coactivo mucho mayor que el rigor moral de las leyes de la naturaleza. Entonces, en Hobbes sería más bien la idea de soberanía la que debería dominar de modo absoluto un nuevo orden. Y eso solamente podría ser superado la superación racional y política del estado de naturaleza. ¿De qué manera puede darse eso? Eso lo veremos ahora. El republicanismo, entonces, en Hobbes es negado por el papel neutralizador del nuevo Estado ante la participación directa del ciudadano en las instancias políticas del carácter público. Es decir, que Hobbes se opone, en este sentido, a las ideas de John Locke. Y como justificación de fondo, Hobbes va a decir que el Estado es imagen y semejanza de la voluntad del pueblo. Thomas Hobbes, para el republicanismo, sería la oposición radical en la medida en que defiende la idea de una subordinación de todos los individuos a la voluntad de un soberano que garantice la paz en la comunidad. Esa es la idea principal, fundamental de Hobbes. Los individuos deberían subordinarse a la voluntad de una sola persona, es decir, él está defendiendo la monarquía, porque esa persona, si tiene el poder suficiente, va a garantizarnos a la mayoría la defensa contra el Estado salvaje, de todos, de una lucha que finalmente es una lucha de todos contra todos, en un espacio en donde no hay garantía de vida, ni garantía de bienes, ni garantía de paz. Pero si alguien es lo suficientemente poderoso, va a imponer esa paz a la fuerza si es necesario, y los demás no podrán oponerse, no habría quien se oponga porque todo el mundo habría delegado ese poder a la voluntad del soberano en este caso. Ese soberano es el que garantiza la vida y los bienes de todos y la paz de la comunidad. Bueno, esa básicamente está legitimando el absolutismo, el derecho de una persona a gobernar. Yo creo que voy a dejar ahí porque al contrario de lo que prometí, me he alargado mucho y es importante que ustedes participen en esta conferencia. Entonces, voy a darles la palabra. Tenemos 7 personas. José, están en este orden. Les voy a pedir que hagan su intervención, que no se demoren más de 2 minutos para que todos puedan hablar. Entonces, José, nombre del cantante. José Díaz, por favor, tiene la palabra. Habilite, por favor, su micrófono. Disculpe, profe, ¿ya me escuchan? Sí, ya le Perfecto. escucho. Ok, un saludo
Espero que se encuentre de la mejor forma posible, haciendo un poco de contraste entre las dos ideas de estos pensadores filosóficos en el área de la naturaleza del hombre. Hay que hacer hincapié de las distinciones que existen entre Locke y Hobbes, debido a que Hobbes nos propone una idea un poco más tormentosa, un estado de naturaleza completo y perpetuo en la guerra. Pensando o aquí analizando el proceso, pues la vida resultaría como un tanto solitaria, triste y un poco cruel en caso de que el más fuerte tomase pues unas decisiones que nos acarrearan ciertos ámbitos o ciertas situaciones perjudiciales para nosotros. A lo que me refiero con Hobbes es que nos sume en un terreno en donde la esperanza resulta cubierta por una neblina en donde los sueños de los más débiles o la percepción de los más débiles se ven sumidas en el liderazgo de una sola persona. En cambio, Luke, pues digamos que nos muestra ese panorama un poco más cálido, un poco más tierno sobre lo que sería pues un estado y lo que sería pues la vida de un ciudadano, debido a que desde nuestra naturaleza nos propone o nos señala que nacemos con unos derechos, con ciertas libertades, y esto de cierto modo pues nos ayuda a comprender lo que el debate que ha sucedido a lo largo de la historia en la política, con referente a las monarquías y a la democracia y las distintas posiciones que han tomado cada una de ellas, que en ocasiones se contradicen a sí mismas y en ocasiones pues se demuestra que hasta una monarquía puede significar un gobierno pues adecuado. Entonces es bastante controversial y bastante polifacético cada una de estas posiciones. Bueno, tenemos que tener en cuenta algo, José, para terminar esta parte, que es, él lo está proponiendo en una época en la que todo el mundo está en peligro de muerte, porque hay guerra, porque hay una guerra de todos contra todos, y que esto lo está viendo es como una solución a esa guerra de todos contra todos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, a pedirle, por favor, Jorman, su intervención. Sí, buenas tardes, buenas noches ya, qué pena, ¿me escuchan bien? Sí, señor, estamos Bien. escuchando. Bueno, entonces, pues, respecto a lo que pues, hemos estado escuchando en la conferencia, pues, quisiera ahondar el tema de Marx en lo de la política, ¿cierto? Y pues como centrarlo un poco a lo que Marx hablaba en esa lucha de clases y el capitalismo, pues de que hoy en día, pues en Colombia se sigue abordando muchos de esos temas en los cuales abordó Marx, ¿no? Y principalmente vemos aquí en Colombia, pues la competencia laboral, pues es algo difícil, ¿cierto? Marx hablaba en su obra Bueno, Germán, sobre... vamos a, mire, interrumpo, vamos a recuperar a Locke y no a Marx, a Locke y a Hobbes, que este es el tema, ¿sí? Ah, ya. No, pues, Porque es que usted está haciendo justamente lo que yo dije que no había que hacer, que es, yo estoy hablando de una cosa y usted me sale con los marcianos. No, estamos hablando del planeta Tierra, ¿sí? no, no, sí, Hábleme sí. de las ideas de Locke y de Hobbes, y si quiere hable del contexto nacional, pero no me hable de cosas que no son el tema. Sí, sí, sí. Pues, ahí sí me disculpo en ese sentido, pues porque había preparado y eso lo había preparado, pues, con lo del tema pasado de la lectura que yo había escogido, ¿cierto? Bueno, pero Pero, yo hablé, usted tiene alguna opinión sobre lo que dice Locke y sobre lo que dice Hobbes, ¿no? pues sí, es muy importante lo que nos cita.
es con Hobbes, ¿no? Hobbes es importante ver cómo, pues, haciendo una hermenéutica del por qué él escribía o lo que escribió, es lógico que el hombre en ese tiempo estaba todo, como se dice, ahí no se salvaba nadie prácticamente, o sea, estábamos en una lucha y una confrontación pues muy difícil. Y Jorman, le voy a pedir un favor que vea la grabación y me envíe una sí, síntesis. Sí, porque usted no me parece que no me prestó atención. no, Usted, sí estaba usted acá, estaba pero en otra vuelta definitivamente. bueno, Por listo, favor, profe. Erika, Perfecto. Erika, le escucho. Erika Mercedes. Buenas noches. Buenas noches, ahí me escucha, ¿me escuchan? Es que qué pena con ustedes, voy en el Transmilenio, pero ahí me Sí, escuchan. sí, ahí la escucho, Erika. Perfecto. Bueno, ahí dentro de Hobbes y Locke veo algo importante, como siempre. Uno son las leyes y el otro es el tema principalmente es el de la libertad. Cuando nos habla de Locke de la libertad, pues entendí que cada individuo que por naturaleza es libre. En el caso de, pero no tengo claridad o no comprendí muy bien de libre, pero de qué forma. Libre, sí, pues para no otorgarle el poder a una sola persona o, sí, en ese aspecto. No entendí muy bien o muy claro a qué hacía referencia cuando dice que son libres los individuos y no, pues no se someten obviamente a la monarquía, pero hace referencia a libertad económica, bueno, económica, política y religiosa, en No, especial en este económica, caso ahora que si recuerdo. hablamos de Hobbes, está hablando de la libertad para hacer lo que le dé la gana. Sí, una libertad natural, muy salvaje. Y en Exactamente. el caso de Locke, es una libertad económica y es una libertad política y religiosa. Pero en este caso, No, en el caso no de sé, Locke me parece a mí que es una libertad de naturaleza también, sino que él dice, pero la vamos a ubicar en esos ámbitos que usted está mencionando. Es el tipo de libertad ok, que queremos, la libertad económica, la libertad política, la libertad religiosa, porque la otra es que cuando uno habla de libertad, la palabra se abre mucho, ¿sí? Aquí efectivamente el sí, concepto que sí, no podemos olvidar es libertad, esa es la parte central. Pero cuando uno dice libertad, uno tiene que terminar diciendo, si dice yo soy libre, entonces yo aterrizo el discurso diciéndome libre de qué. sí, ¿Sí? exacto, eso. Sí, eso es lo que considero que francamente, debo leer muy bien en Locke para comprender un poco más ese tema de libertad, porque si él ubica esa libertad en esos tres aspectos que hacía mención hace un momento, quiero saber cómo exactamente se van a adaptar o se van a ubicar esa libertad en esos ámbitos, porque él dice, lo que entendiera que había ¿qué? Perdón, una voluntad, bueno, se acepta, el hombre abandona su libertad natural para someterse a unas leyes. Pues no, en esa parte no puedo ahondar un poco más realmente de Locke, pero eso fue lo que entendí un poco. Y pues respecto a Hobbes, creo que se hace referencia a un estado natural salvaje, pues va como dice, pues obviamente afectado por la época que estaba viviendo, porque considero que un estado de libertad del ser humano natural no es solamente lo salvaje, ya que de lo contrario no estaríamos en el aspecto que estamos ahora, no hubiese existido una evolución y ya nos hubiéramos matado hace rato. Y él habla de una soberanía, ya habla pues de un poco de la razón, ¿no? Y otorgarle el poder a un solo individuo, no pero para que pueda otorgarle la soberanía a un individuo. Esa parte me genera también mucha curiosidad. Es una soberanía, ¿qué hace referencia él con soberanía exactamente? Porque si soberanía es la libertad, es de un Estado. No, la soberanía es lo mismo, es hacer lo que quiera, porque, por ejemplo, si ustedes me nombran como rey, dice, usted es soberano, rey soberano, significa que yo puedo hacer lo que quiera, sino que ustedes dicen, pero él va a hacer Sí, cosas buenas.
¿sí? Va a hacer cosas buenas para nosotros, En ese caso, sí. fundamentalmente nos va a garantizar la paz, que es lo mínimo que se necesita. Nosotros lo estuvimos hablando con usted cuando hablamos de África, y es que África sufrió guerra tras guerra Sí, sí. en todos los países prácticamente, y las circunstancias son tan difíciles en determinado momento que dice, no importa lo que haya que hacer con tal de que haya paz, porque no podemos, o sea, es posible que ni siquiera sobrevivamos. O sea, en últimas es en una circunstancia extrema. Nosotros no, mire, por ejemplo, en la violencia en Colombia, nosotros no vivimos la violencia extrema, porque la violencia se presentó con mucho énfasis en el 99.9%, la violencia política en el campo, y en cambio en las ciudades no. Sí. ¿Sí? Pero en las ciudades es donde votan, y entonces en las ciudades la gente vota por lo que le parece, por lo que cree, ¿sí? Porque como en Exacto, las no ciudades, elige, sino... Perdón, en las qué ciudades pena, profesor, continúe. uno veía esa violencia era por televisión, en las noticias, no en la realidad. ¿Sí? La violencia política, la que se estaba dando en el campo, me refiero. Bueno, es otro tópico que ustedes pueden ahondar para que mira, está la idea de libertad que dice Erika y también la idea de soberanía que tenemos que pensar. Pero me hace falta una que yo espero, César, si se conecta, por favor, Poder. sí, no, el consentimiento. El Dice, consentimiento. Sí, sí, el consentimiento. Exacto. César, buenas noches. Profesor Tyron, un gusto verlo nuevamente. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Bueno, yo empiezo hablando de la pregunta que se quedó en la semana pasada, o en la conferencia pasada, que era, bueno, ¿por qué nosotros aceptamos que los gobiernos, por qué aceptamos entregar nuestra libertad, entre comillas libertad, y no hay un contrato firmado ni hay nada escrito al respecto? Y yo no sé, aunque está la Carta Magna de nosotros, que es la Constitución, uno ve que es una cosa que se cumple, pero no completamente. Se cumple como... Hay cosas que convenientemente se ignoran. Entonces viene el problema a pensar es, bueno, la Constitución de quién, de qué personas. Entonces yo me pongo a comparar países necesariamente donde hay unas anarquías muy grandes, donde existe la ley del más fuerte y donde la gente necesita más protección, pero no la tienen, comparado con países relativamente seguros, como son países europeos, podríamos hablar de, no sé, Suecia, Suiza, algunos de ellos, donde se ve el otro extremo. Entonces yo pienso que cada país y cada idiosincrasia busca y tiene el gobierno que se merece para que le garantice las libertades hasta donde las necesita. Nosotros nos caracterizamos por ser de pronto poquito pendencieros, de pronto, bueno, idiosincráticamente hablando también pícaros o ventajosos, como a veces decimos, como nos criaron o nos educaron. Y estamos bien aquí. Pero la otra cosa es que no todo el mundo es así, pero tampoco se pueden ir fácilmente. A mí me encantaría vivir en Suiza, pero no es tan fácil como que diga, no, es que no me gusta Colombia y me voy para Suiza. Ya. Bueno, ese es otro matiz de lo que mencionaba Erika, que se refiere otro matiz de la libertad. Sí, Realmente, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Sí? Porque uno habla de libertad, por ejemplo, dice, somos libres, ¿cierto? Pero cuando va a mirar libres de qué, te da cuenta de que está completamente restringido en el ámbito de la política, en el ámbito económico, en el ámbito social. O sea, tiene un montón de restricciones y va descubriendo que no tiene tanta libertad como se creía. Entonces dice, no, pero tengo la libertad de pensar y de expresarme. Eso también está en cuestión porque muchísima gente piensa lo único que puede pensar porque es lo que está en boga.
Bueno, va a pasar a darle la palabra a Gracias, Janet, que está que se habla. Gracias, César. Janet Jacqueline. Profesor, buenas noches a todos los compañeros. Buenas noches, Janet. Profe, voy a partir de la pregunta que se planteó de por qué permitimos el orden político. Y desde ese lugar me gustaría hablar de Hobbes, desde el lugar en donde plantea que los hombres son malos por naturaleza, entonces necesitamos generar los pactos sociales para evitar matarnos todos contra todos, puesto que el hombre es el lobo del propio hombre. Los planteamientos políticos de la modernidad, profe, tienen que ver, sin duda alguna, con la individualidad. Desde esa individualidad no pensamos en el otro. Su merced ahorita planteaba el concepto del Ubuntu que nos compartía el profesor, no recuerdo, su merced me recuerda el nombre, por favor, el profesor africano con quien habló hace unos días. Lucangalle. Lucangalle. ¿Ocangalle? Lucangalle. Lucangalle. Bueno, él nos planteaba desde ese lugar de la cosmovisión africana cómo el orden político en África, para hablar de la paz, para hablar de la posibilidad del perdón, partía de lo colectivo. Y nosotros en esta idea que deviene de la forma occidental en la que concebimos la política, sin duda alguna no pensamos desde la colectividad, lo repito, pensamos desde la individualidad. Por eso es fundamental generar un contrato social. Pero ahora bien, ¿qué pasa con ese contrato social? Todas las personas le brindan una voluntad total. Y es tan total que por eso es que considero que nosotros aceptamos ese orden político. Y deviene entonces de un pensamiento sobre el ser, no sé, profe, su merced, ¿qué opine? Que tiene que ver con el miedo a la muerte. El no poder tener relación con la propiedad privada y la relación que tenemos con la seguridad dentro del Estado. Si nosotros nos sentimos seguros en un espacio, no vamos a generar una guerra de todos contra todos. Al mismo tiempo, si esa seguridad permite que prevalezcamos, que nos preservemos en la vida, vamos a darle sin duda alguna el poder al Estado como único y magnánimo. Allí entonces nacería la metáfora del Leviatán. Bien, sobre lo que dice Janet, esa es una idea central también en Hobbes, el asunto del miedo, porque es que de hecho ahí es donde nace el discurso de Hobbes. Es en la lucha de todos contra todos, lo que impera es el miedo a la supervivencia, porque nadie tiene garantizado nada. Y por eso es que en medio de eso, claro que es el miedo a la muerte. Finalmente, no solamente los seres humanos, los animales también tienen miedo a la muerte. Y es el asunto de las condiciones que ofrece la vida. Nosotros, ¿quién quiere vivir en el estado salvaje que uno ve, por ejemplo, en documentales de la selva, sobre, o sea, de cómo cada animal sobrevive, literalmente sobrevive todos los días, a mañana, tarde y noche, o sea, está en permanente peligro, ¿cierto? Y todo el tiempo está en tensión. Y la tensión está tanto en el cazador como el cazado, porque el cazador también puede estar aguantando, llevar 3 días sin comer, por ejemplo, ¿sí? Y dice, tengo que hacerlo o hacerlo, ¿sí? Pero esa es también la diferencia en las palabras, atención, pues se supone que esa es una de las diferencias entre lo salvaje y lo civilizado. Pero ya veremos cómo en la historia de la civilización se han dado guerras que no se han dado en el mundo salvaje, porque en el mundo salvaje por lo menos esas luchas tienen que ver con el comer, el mantenerse vivo, en la lucha de uno a uno, por ejemplo, o en todo caso, cuando sean varios, eso termina ahí. Los animales no se han inventado la bomba nuclear para acabar con millones de personas en un momento, ¿cierto? Bueno, pasamos con Carlos Alberto. Buenas noches, Carlos. Gracias, profe. Bueno, buenas noches, compañeros, profesor, ¿me escuchas? sí. Bien, pues yo quiero abordar los dos autores, los dos filósofos
empezando por John Locke, y tal vez esto voy a retomar algunas ideas que ya mencionaron frente a que John Locke ve como parte positiva, donde todas las personas tienen derechos naturales y aquí se busca preservar la vida y la libertad, mientras que por otro lado, Thomas Hobbes estamos diciendo que su naturaleza es negativa en el sentido que aquí queremos que exista, o más bien está caracterizado porque hay una guerra entre todos. Y al haber esto, pues va a reinar que una total desconfianza y va a existir violencia. Ahora bien, buscamos la libertad y la propiedad como un derecho natural con John Locke. Y por otro lado, estamos diciendo, Thomas Hobbes, no hay un derecho natural, sino que es un derecho a la autopreservación. Es claro que sí hay un consentimiento mutuo para la protección de estos derechos mencionados, pero va a estar limitado por el gobierno. Y entonces ahí aparece lo que es el contrato social. Mientras que por Thomas Hobbes estamos diciendo, nosotros vamos a ceder ese derecho porque hay un soberano que nos va a proteger y nos va a dar paz. Bueno, eso lo he podido comprender de esa manera, entendiendo que el acto de consentimiento es sobre la base que se construye la legitimidad del gobierno, ¿no? Entonces, aquí las personas acordamos o acuerdan voluntariamente que van a ser sometidas a una autoridad de gobierno, según John Locke, para garantizar esa protección de los derechos y de una seguridad, diría yo, social, civil, estructurada, organizada, y donde se respeta la visión de relación entre el individuo y el Estado, el gobierno. Sin embargo, Thomas Hobbes nos dice, bueno, estamos en una naturaleza de autopreservación, de condición de guerra, de caos también, y aquí los impulsos del ser humano en esta línea, pues son egoístas, y entonces es necesario que ese Estado que se establece como un Estado de derecho, pues sí va a estar garantizado. Creo que tomé la palabra de como si fuese una monarquía o es una monarquía, y que ellos o este soberano pues va a garantizar, o más bien va a estar centralizado en mantener ese orden, en mantener esa estabilidad en la sociedad. Claro está, yo contrasto esto con el actual gobierno, con el actual Estado más bien, a nivel político, y uno escucha mucho hablar del nuevo liberalismo. No sé si aquí cabe comentar esto, profesor, acerca de que el neoliberalismo, yo lo entiendo como una nueva forma de Estado que va en contraposición del liberalismo, pero también en parte de lo que es el conservadurismo, ¿no? Porque con la libertad, con la nueva constitución, pues se dio la libertad de ejercer varios partidos, y Colombia, pues en realidad tiene es un estado pluralista, ¿no? Hay muchas ideas aquí, pero no solamente a nivel político, sino a nivel también económico. Y Bueno, Carlos, debido a le otros, voy a interrumpir porque me hace falta sí. una persona, Bueno, listo, profe, no, pero perfecto. sí quiero aclarar algo porque Bueno, dentro de esas diferencias que aparentemente hay, en realidad hay muchas coincidencias, ¿sí? Esos que parece que son distintos en determinado momento, por ejemplo, cuando hay contratos de por medio, llegan a un acuerdo relativamente pronto. Y eso significa que las diferencias no eran tan fundamentales y a veces desaparecen simplemente porque hay intereses de por medio. Y una cosa que es importante que tengamos en cuenta, mire, sí, nosotros en el ámbito histórico en el que estamos hablando, reconocemos a la monarquía,
¿sí? Pero la misma idea aparece en el ámbito de la dictadura. Y en la actualidad hay muchas dictaduras, o sea, manifiestas, unas que se disfrazan de democracia y otras que son dictaduras abiertas, ¿sí? Nosotros pensamos, ¿es una dictadura Cuba de Miguel Díaz-Canel? O, por ejemplo, el hecho de que Fidel Castro hubiera estado 50 años en el poder, el hecho de que Pinochet hubiera estado como 25 o 30 años en el poder. Actualmente hay dictaduras en Birmania, en Nicaragua, en Qatar, ahorita mismo Rusia. Uno diría que Vladimir Putin es un demócrata, por ejemplo. O sea, en Rusia no se hace finalmente lo que diga Putin y todos no están subordinados, pero más que eso, miren ustedes los países árabes. Los países árabes funcionan dictaduras. Son las personas las que mandan. Ahora que pasó el mundial de Qatar, ¿qué fue lo que se vio? Son reyes, son personas que toman las decisiones. Sí, o sea, eso no es una utopía lo que está planteando Hobbes, eso existe aquí y ahora, ¿sí? Y existe en otros lugares donde se dice que hay democracia, pero sigue siendo también siguen siendo formas de monarquías, sino que ya no les dicen reyes, ¿sí? Pueden llamarse presidentes, pero hay presidentes que están 20 años y 30 años en el gobierno haciendo lo que les da la gana finalmente. Bueno, escucho por favor a Alberto Bula, que lo veo como un invitado. ¿Por qué no tiene? ¿Quién es Alberto Bula? ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Ah, si usted no No, entró profe, con el qué, con el correo institucional. no, profe, lo que sucedió fue que tuvo unos inconvenientes con la aplicación Teams. Él estuve escribiendo a mi compañero que le comunicara, entonces tuve que volver a descargar la aplicación, entonces Bueno, tuve que vamos a volver a como lo invitado. concreto porque se nos va a acabar el tiempo. Ok, bueno, profe, primeramente el pensamiento entre Luke y Hawk, hay que mirar a Hawk, digamos, como no un aspecto pesimista ni tampoco a Luke como un positivista, ya que yo miro a Hawk principalmente como esas personas que no dejan a un lado tanto el estado animal de las personas, a diferencia de Luke, que se adentra un poco más a mirar a las personas como seres en sociedad, como personas humanizadas. Y por eso la mira de tal manera tan positiva como nos hace creer las cosas. Me llama mucho la idea de la forma en que usted planteó la pregunta de por qué aceptamos como que ese control y ese control social. Y sabemos que los seres humanos, desde tanto de un pensamiento de Hawke como de Luke, en dicho periodo histórico nos pudimos encontrar en un paradigma, en una aceptación social. Y digamos que estos dos filósofos debaten como que la idea de control, de cómo se puede manejar de manera correcta la sociedad. Veo a Hawke también como que ese pensamiento más maquiavelista. Bueno, sí, ya que se apuesta principalmente por un control sólido y rígido que esté solamente directamente relacionado por dar una respuesta concreta, sin importar los ideales sociales que se puedan ejercer, a diferencia de Luke, que nos llama principalmente a que, y disculpen el anacronismo en este momento, a que, digamos, el Estado o las personas que controlen el gobierno del aspecto social, sí realmente sean gestores sociales, o sea, que trabajen para el pueblo, a diferencia de Hawke, que solamente, digamos, nos enfoca una mirada hacia darle respuesta y un orden social al rumbo que vamos teniendo en un desarrollo. Entonces vemos como estas dos ideas eh, van de la mano, pero principalmente desde una visión más animal y otra más humanizada. Bueno, desde eso lo miro de esa forma. Bueno, Alberto, ya con esto creo que hay suficiente ilustración sobre el tema. Les agradezco mucho la participación de ustedes. Sin embargo, es importante que pensemos esos conceptos.
en el desarrollo de la política colombiana, porque la idea también es poner en contexto lo que vamos viendo y efectivamente lo que estamos haciendo. Ya terminamos esta reunión, entonces les quería decir, ya les envié igualmente el link con el Excel para que por favor se agenden para la sustentación. ¿Correcto? Ok, ok, profe, gracias. Bueno, que pasen buena noche entonces. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Gracias, profe.